Estrategias financieras basadas en Génesis 1, 28, multiplicar, llenar y someter la tierra. El libro de Génesis, en su primer capítulo, versículo 28, nos ofrece una profunda visión sobre la administración de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Este versículo dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aunque este pasaje tiene un contexto primordialmente espiritual y de mayordomía de la creación, también podemos extraer principios aplicables a las finanzas personales. A continuación, diseñaré una serie de estrategias financieras basadas en este versículo, utilizando una perspectiva teológica y práctica. 1. Fructificar, cultivar y hacer crecer lo que se nos ha dado. La primera parte del versículo nos insta a fructificar, es decir, a producir fruto. En el ámbito financiero, esto se traduce en la necesidad de hacer crecer los recursos que hemos recibido. No se trata solo de conservar lo que tenemos, sino de invertirlo sabiamente para que genere más. Estrategia, inversión inteligente y ahorro disciplinado. Dios nos ha dado talentos, habilidades y recursos, pero es nuestra responsabilidad multiplicarlos. En la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30, el siervo que enterró su talento fue reprendido, mientras que los que invirtieron y multiplicaron sus recursos fueron recompensados. Aplicando esto a las finanzas personales, debemos buscar formas de invertir nuestro dinero de manera prudente. Esto puede incluir inversiones a largo plazo, como bienes raíces, fondos indexados o acciones de empresas sólidas. Educación financiera, aprender sobre finanzas para tomar decisiones informadas. Ahorro sistemático, destinar un porcentaje de nuestros ingresos a un fondo de emergencia o a metas específicas. Anécdota referencial. Hace algunos años, conocí a un joven llamado Samuel, quien recibió una herencia modesta de sus padres. En lugar de gastarla en lujos inmediatos, decidió invertir en un pequeño negocio de venta de productos orgánicos. Con el tiempo, su negocio creció y no solo multiplicó su herencia, sino que también generó empleo para otras personas. Samuel entendió que fructificar no era solo para su beneficio personal, sino también para el bien común. 2. Multiplicaos, generar abundancia y compartir con otros. La multiplicación no es solo un acto individual, sino también comunitario. En Génesis 1:28, Dios nos llama a multiplicarnos, lo que implica no solo crecimiento personal, sino también la capacidad de impactar positivamente a otros. Estrategia, generar múltiples fuentes de ingreso. En el mundo moderno, depender de una sola fuente de ingresos puede ser riesgoso. La multiplicación financiera implica diversificar nuestras fuentes de ingresos para asegurar estabilidad y crecimiento. Algunas formas de hacerlo incluyen emprendimiento, crear un negocio paralelo a tu trabajo principal. Ingresos pasivos, invertir en propiedades en alquiler, derechos de autor o dividendos. Habilidades secundarias, desarrollar habilidades que puedan generar ingresos adicionales, como la redacción, la consultoría o la enseñanza. Principio teológico. La multiplicación no es egoísta. En 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 al 8, Pablo nos recuerda que Dios ama al dador alegre y que aquellos que siembran generosamente, cosecharán abundantemente. Por lo tanto, parte de nuestra multiplicación debe estar dirigida a bendecir a otros, ya sea a través de donaciones, apoyo a obras benéficas o ayuda directa a quienes lo necesitan. 3. Llenar la tierra, administrar con propósito y visión global. Llenar la tierra sugiere una expansión consciente y ordenada. En términos financieros, esto implica administrar nuestros recursos con un propósito claro y una visión que trascienda lo inmediato. Estrategia, planificación financiera con metas claras. Para llenar la tierra,
necesitamos un plan que nos permita alcanzar metas específicas. Esto incluye presupuesto, distribuir nuestros ingresos de manera que cubran necesidades, ahorros e inversiones. Metas a corto, mediano y largo plazo, desde pagar deudas hasta comprar una casa o asegurar la jubilación. Legado financiero, pensar en cómo nuestros recursos pueden beneficiar a las generaciones futuras. Aplicación práctica. Imagina que tu vida financiera es como un jardín. Si no lo planificas, las malas hierbas, deudas, gastos innecesarios, pueden invadirlo. Pero si lo cuidas con esmero, sembrando semillas, ahorros y regándolas regularmente, inversiones, verás cómo florece y se expande. 4. Sojuzgar la tierra, tomar control de nuestras finanzas. Sojuzgar implica ejercer dominio y control. En el contexto financiero, esto significa tomar las riendas de nuestra situación económica, evitando caer en la esclavitud de las deudas o los malos hábitos financieros. Estrategia: eliminar deudas y vivir con moderación. Las deudas pueden ser una carga que nos impide cumplir con nuestro llamado a sojuzgar la tierra. Para tomar control, es esencial evitar deudas innecesarias, como préstamos para lujos o gastos impulsivos. Pagar deudas existentes, usar métodos como la bola de nieve, pagar primero las deudas más pequeñas, o la avalancha, enfocarse en las deudas con mayores intereses. Vivir dentro de nuestras posibilidades, adoptar un estilo de vida modesto y contento, como recomienda Hebreos 13:5. Reflexión teológica. Proverbios 22:7 advierte que el deudor es esclavo del acreedor. Sojuzgar nuestras finanzas implica liberarnos de esta esclavitud para poder servir a Dios y a los demás con libertad. 5. Señorear, ser mayordomos responsables. Finalmente, señorear implica ejercer autoridad con responsabilidad. En las finanzas, esto significa ser mayordomos fieles de lo que Dios nos ha confiado. Estrategia: mayordomía integral. Ser mayordomos implica cuidar no solo de nuestros recursos, sino también de cómo estos impactan a los demás y al mundo. Algunas prácticas incluyen inversiones éticas, apoyar empresas que operan con integridad y responsabilidad social. Consumo consciente, evitar el derroche y optar por productos que no dañen el medio ambiente. Generosidad, destinar una parte de nuestros ingresos a causas que glorifiquen a Dios y ayuden al prójimo. Anécdota referencial. Conocí a una mujer llamada Marta, quien decidió donar el 10% de sus ingresos a un orfanato local. Aunque al principio le pareció un sacrificio, con el tiempo notó que sus finanzas no solo no se veían afectadas, sino que incluso prosperaban. Marta entendió que señorear no es acumular, sino administrar con amor y generosidad. Conclusión: finanzas con propósito divino. Génesis 1:28 nos ofrece un marco teológico para entender nuestras finanzas no como un fin en sí mismas, sino como una herramienta para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Al fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar y señorear, estamos llamados a ser administradores fieles de los recursos que Dios nos ha dado. Esto no solo nos traerá bendiciones personales, sino que también nos permitirá ser canales de bendición para otros. Que estas estrategias te inspiren a tomar control de tus finanzas, no por miedo o avaricia, sino por un deseo sincero de honrar a Dios y servir a su creación. Como dice Malaquías 3:10, cuando somos fieles en nuestras ofrendas y administración, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones que no tendremos lugar suficiente para recibir. Que así sea en tu vida financiera. Amén. Estrategias financieras basadas en Génesis 2:15, labrar y guardar. El libro de Génesis, en su segundo capítulo, versículo 15, nos ofrece una visión profunda sobre la responsabilidad humana en la administración de los recursos que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Este versículo dice: tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.
Aunque este pasaje se refiere específicamente al cuidado del huerto de Edén, podemos extraer principios universales aplicables a las finanzas personales. A continuación, diseñaré una serie de estrategias financieras basadas en este versículo, utilizando una perspectiva teológica y práctica. 1. Labrar. Trabajar con diligencia y propósito. La primera parte del versículo nos habla de labrar el huerto. Labrar implica trabajar la tierra, cultivarla y hacerla productiva. En el ámbito financiero, esto se traduce en la necesidad de trabajar diligentemente y con propósito para generar recursos que nos permitan vivir de manera digna y abundante. Estrategia. Trabajo honesto y productivo. Dios nos ha dado habilidades y talentos para que los utilicemos en beneficio propio y de los demás. Proverbios 14:23 dice, en todo trabajo hay provecho, pero las meras palabras solo conducen a la pobreza. Por lo tanto, es esencial desarrollar habilidades valiosas, invertir en educación y capacitación para aumentar nuestra capacidad de generar ingresos. Ser diligentes en nuestro trabajo. Colosenses 3:23 nos recuerda que debemos trabajar como para el Señor y no para los hombres. Buscar oportunidades de crecimiento, no conformarnos con lo mínimo, sino buscar formas de mejorar y avanzar en nuestras carreras o negocios. Anécdota referencial. Hace algunos años, conocí a un hombre llamado José, quien trabajaba como empleado en una fábrica. A pesar de su humilde posición, José se esforzaba por aprender todo lo que podía sobre el negocio. Con el tiempo, su diligencia y dedicación llamaron la atención de sus superiores, y fue ascendido a un puesto de mayor responsabilidad y mejor remuneración. José entendió que labrar no era solo cumplir con su deber, sino hacerlo con excelencia y propósito. 2. Guardar. Proteger y preservar lo que se nos ha dado. La segunda parte del versículo nos habla de guardar el huerto. Guardar implica proteger y preservar lo que se nos ha confiado. En el ámbito financiero, esto se traduce en la necesidad de administrar nuestros recursos de manera prudente y responsable. Estrategia, ahorro y protección financiera. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Para guardar nuestros recursos, es esencial establecer un fondo de emergencia, ahorrar al menos 3 a 6 meses de gastos básicos para enfrentar imprevistos, proteger nuestros activos, adquirir seguros de vida, salud y propiedad para resguardarnos de pérdidas inesperadas, evitar el despilfarro, ser conscientes de nuestros gastos y evitar compras impulsivas o innecesarias. Principio teológico. Guardar no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para el bien de nuestra familia y comunidad. En 1 Timoteo 5:8, Pablo nos recuerda que si no proveemos para los nuestros, hemos negado la fe y somos peores que los incrédulos. Por lo tanto, proteger nuestros recursos es un acto de amor y responsabilidad. 3. Labrar y guardar en equilibrio. Balance entre trabajo y descanso. El mandato de labrar y guardar también implica un equilibrio entre el trabajo y el descanso. En Génesis 2:3, vemos que Dios mismo descansó después de su obra creativa, estableciendo así un modelo para nosotros. Estrategia, balance entre trabajo y descanso. Para mantener un equilibrio saludable, es esencial establecer límites laborales, no permitir que el trabajo consuma todo nuestro tiempo y energía. Dedicar tiempo al descanso y la recreación, como dice Eclesiastés 3:13, y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. Invertir en relaciones y vida espiritual, priorizar tiempo con la familia, amigos y con Dios. Aplicación práctica. Imagina que tu vida es como un huerto. Si solo labras sin descansar, la tierra se agota y deja de ser productiva. Pero si labras y descansas en equilibrio, el huerto florece y da fruto en abundancia. 4. Labrar y guardar con sabiduría.
planificación y toma de decisiones informadas. Labrar y guardar también implica actuar con sabiduría y discernimiento. En Proverbios capítulo 24 versículos 3 y 4, leemos: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma, y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Estrategia. Planificación financiera inteligente. Para labrar y guardar con sabiduría es esencial elaborar un presupuesto, distribuir nuestros ingresos de manera que cubran necesidades, ahorros e inversiones. Establecer metas financieras, tener objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. Buscar consejo sabio. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Reflexión teológica. La sabiduría no es solo humana, sino también divina. Santiago 1:5 nos invita a pedirle a Dios sabiduría, y Él nos la dará generosamente. Por lo tanto, en nuestras decisiones financieras, es esencial buscar la guía de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. 5. Labrar y guardar con generosidad. Compartir lo que se nos ha dado. Finalmente, labrar y guardar no son actos egoístas, sino que deben estar impregnados de generosidad. En 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7, Pablo nos recuerda que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Estrategia: dar con alegría y propósito. Para vivir una vida de generosidad, es esencial destinar una porción de nuestros ingresos a la caridad, como el diezmo o ofrendas adicionales. Apoyar causas que glorifiquen a Dios y ayuden al prójimo, como misiones, obras benéficas o ayuda directa a necesitados. Ser generosos no solo con dinero, sino también con tiempo y talentos, como dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Anécdota referencial. Conocí a una mujer llamada Ana, quien decidió destinar el 10% de sus ingresos a un comedor comunitario en su barrio. Aunque al principio le pareció un sacrificio, con el tiempo notó que sus finanzas no solo no se veían afectadas, sino que incluso prosperaban. Ana entendió que labrar y guardar no es solo para beneficio personal, sino también para bendecir a otros. Conclusión. Finanzas con propósito divino. Génesis 2:15 nos ofrece un marco teológico para entender nuestras finanzas no como un fin en sí mismas, sino como una herramienta para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Al labrar y guardar, estamos llamados a ser administradores fieles de los recursos que Dios nos ha dado. Esto no solo nos traerá bendiciones personales, sino que también nos permitirá ser canales de bendición para otros. Que estas estrategias te inspiren a tomar control de tus finanzas, no por miedo o avaricia, sino por un deseo sincero de honrar a Dios y servir a su creación. Como dice Malaquías 3:10, cuando somos fieles en nuestras ofrendas y administración, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones que no tendremos lugar suficiente para recibir. Que así sea en tu vida financiera. Amén. Estrategias financieras basadas en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro. El libro de Génesis, en su tercer capítulo, versículo 19, nos ofrece una visión profunda sobre la relación entre el trabajo, el esfuerzo y la provisión. Este versículo dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aunque este pasaje tiene un contexto de consecuencia por el pecado, también podemos extraer principios aplicables a las finanzas personales. A continuación, diseñaré una serie de estrategias financieras basadas en este versículo, utilizando una perspectiva teológica y práctica. 1. El valor del trabajo, esfuerzo y diligencia. La primera parte del versículo nos habla de comerás el pan con el sudor de tu rostro.
Esto subraya la importancia del trabajo y el esfuerzo como medios legítimos para obtener sustento. En el ámbito financiero, esto se traduce en la necesidad de valorar el trabajo y esforzarnos diligentemente para generar ingresos. Estrategia, trabajo honesto y productivo. Dios nos ha dado habilidades y talentos para que los utilicemos en beneficio propio y de los demás. Proverbios 14:23 dice, en todo trabajo hay provecho, pero las meras palabras solo conducen a la pobreza. Por lo tanto, es esencial desarrollar habilidades valiosas, invertir en educación y capacitación para aumentar nuestra capacidad de generar ingresos. Ser diligentes en nuestro trabajo. Colosenses 3:23 nos recuerda que debemos trabajar como para el Señor y no para los hombres. Buscar oportunidades de crecimiento, no conformarnos con lo mínimo, sino buscar formas de mejorar y avanzar en nuestras carreras o negocios. Anécdota referencial. Hace algunos años, conocí a un hombre llamado Carlos, quien trabajaba como empleado en una fábrica. A pesar de su humilde posición, Carlos se esforzaba por aprender todo lo que podía sobre el negocio. Con el tiempo, su diligencia y dedicación llamaron la atención de sus superiores, y fue ascendido a un puesto de mayor responsabilidad y mejor remuneración. Carlos entendió que el trabajo no es solo un medio para ganar dinero, sino una forma de honrar a Dios y servir a los demás. 2. La administración prudente, sabiduría en el uso de los recursos. El versículo también nos recuerda que el pan se gana con esfuerzo, lo que implica que debemos administrar nuestros recursos con sabiduría y prudencia. En Proverbios 21:20 leemos, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. Estrategia, ahorro y planificación financiera. Para administrar nuestros recursos de manera prudente, es esencial establecer un fondo de emergencia, ahorrar al menos 3 a 6 meses de gastos básicos para enfrentar imprevistos. Elaborar un presupuesto, distribuir nuestros ingresos de manera que cubran necesidades, ahorros e inversiones. Evitar el despilfarro, ser conscientes de nuestros gastos y evitar compras impulsivas o innecesarias. Principio teológico. La administración prudente no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para el bien de nuestra familia y comunidad. En 1 Timoteo 5:8, Pablo nos recuerda que si no proveemos para los nuestros, hemos negado la fe y somos peores que los incrédulos. Por lo tanto, administrar nuestros recursos es un acto de amor y responsabilidad. 3. La humildad y la dependencia de Dios, reconocer nuestra limitación. El versículo también nos recuerda que polvo eres, y al polvo volverás. Esto nos habla de nuestra fragilidad y limitación humana, y de la necesidad de depender de Dios en todo lo que hacemos. Estrategia, dependencia de Dios en las finanzas. Para vivir en humildad y dependencia de Dios, es esencial orar por sabiduría financiera. Santiago 1:5 nos invita a pedirle a Dios sabiduría, y Él nos la dará generosamente. Reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios, como dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Ser agradecidos y contentos. Filipenses 4:11-13 nos enseña a estar contentos en toda situación, sabiendo que Dios suple todas nuestras necesidades. Aplicación práctica. Imagina que tu vida financiera es como un barco. Si confías solo en tus propias fuerzas, el barco puede naufragar en las tormentas de la vida. Pero si dependes de Dios, Él será tu capitán y te guiará a puerto seguro. 4. La provisión y la generosidad, compartir lo que se nos ha dado. Aunque el versículo habla del esfuerzo humano, también debemos recordar que Dios es nuestro proveedor. En Mateo 6:26, Jesús nos recuerda que Dios alimenta a las aves del cielo, y cuanto más a nosotros, sus hijos. Estrategia, generosidad y provisión. Para vivir una vida de generosidad y confianza en la provisión divina, es esencial destinar una porción de nuestros ingresos a la caridad, como el diezmo o ofrendas adicionales.
Apoyar causas que glorifiquen a Dios y ayuden al prójimo, como misiones, obras benéficas o ayuda directa a necesitados. Ser generosos no solo con dinero, sino también con tiempo y talentos, como dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Anécdota referencial. Conocí a una mujer llamada María, quien decidió destinar el 10% de sus ingresos a un comedor comunitario en su barrio. Aunque al principio le pareció un sacrificio, con el tiempo notó que sus finanzas no solo no se veían afectadas, sino que incluso prosperaban. María entendió que la generosidad no es solo un acto de obediencia, sino también una forma de experimentar la provisión divina. 5. La planificación a largo plazo. Preparación para el futuro. El versículo también nos recuerda que al polvo volverás, lo que implica que nuestra vida en la tierra es temporal. Por lo tanto, es esencial planificar no solo para el presente, sino también para el futuro. Estrategia, planificación a largo plazo. Para prepararnos para el futuro, es esencial invertir en un plan de jubilación, asegurar que tendremos recursos para nuestra vejez. Establecer un testamento y plan de sucesión, proteger a nuestra familia y asegurar que nuestros bienes se distribuyan según nuestra voluntad. Vivir con propósito y legado, pensar en cómo nuestros recursos pueden beneficiar a las generaciones futuras y glorificar a Dios. Reflexión teológico. La planificación a largo plazo no es solo un acto de responsabilidad, sino también de fe. En Lucas 14, 28-30, Jesús nos enseña la importancia de contar el costo antes de construir una torre, para no quedarnos a medias. Por lo tanto, planificar para el futuro es una forma de honrar a Dios y cuidar de los que dependen de nosotros. Conclusión, finanzas con propósito divino. Génesis 3:19 nos ofrece un marco teológico para entender nuestras finanzas no como un fin en sí mismas, sino como una herramienta para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Al trabajar con esfuerzo, administrar con prudencia, depender de Dios, ser generosos y planificar para el futuro, estamos llamados a ser administradores fieles de los recursos que Dios nos ha dado. Esto no solo nos traerá bendiciones personales, sino que también nos permitirá ser canales de bendición para otros. Que estas estrategias te inspiren a tomar control de tus finanzas, no por miedo o avaricia, sino por un deseo sincero de honrar a Dios y servir a su creación. Como dice Malaquías 3:10, cuando somos fieles en nuestras ofrendas y administración, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones que no tendremos lugar suficiente para recibir. Que así sea en tu vida financiera. Estrategias financieras basadas en Génesis 4:5, la calidad de nuestras ofrendas. El libro de Génesis, en su 4º capítulo, versículos 4 y 5, nos ofrece una visión profunda sobre la importancia de la calidad y la actitud con la que ofrecemos nuestros recursos a Dios. Estos versículos dicen, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de la grosura de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aunque este pasaje tiene un contexto de adoración y sacrificio, también podemos extraer principios aplicables a las finanzas personales. A continuación, diseñaré una serie de estrategias financieras basadas en estos versículos, utilizando una perspectiva teológica y práctica. 1. Ofrecer lo mejor, excelencia en nuestros recursos. La ofrenda de Abel fue aceptada porque ofreció lo mejor de lo que tenía, los primogénitos de sus ovejas y la grosura de ellas. Esto nos enseña la importancia de ofrecer a Dios y a los demás lo mejor de nuestros recursos, no lo que nos sobra o lo que nos resulta fácil dar. Estrategia, excelencia en el uso de nuestros recursos. Para ofrecer lo mejor, es esencial invertir en calidad, ya sea en productos, servicios o inversiones, buscar siempre la excelencia.
Desarrollar habilidades y talentos. Proverbios 22:29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ser generosos con nuestras ofrendas, no solo dar lo mínimo, sino buscar formas de bendecir a otros con lo mejor que tenemos. Anécdota referencial. Hace algunos años, conocí a un empresario llamado Daniel, quien decidió ofrecer el 10% de sus ingresos a su iglesia local. A diferencia de otros, Daniel no solo daba lo que le sobraba, sino que destinaba una parte significativa de sus ganancias. Con el tiempo, su negocio prosperó de manera extraordinaria, y él atribuyó su éxito a la fidelidad en sus ofrendas. Daniel entendió que ofrecer lo mejor no es un sacrificio, sino una inversión en el reino de Dios. 2. La actitud correcta. Ofrecer con alegría y gratitud. La actitud de Abel fue clave para que su ofrenda fuera aceptada. Él ofreció con un corazón sincero y agradecido, mientras que Caín lo hizo con una actitud incorrecta. En 2 Corintios 9:7 leemos, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estrategia, ofrecer con alegría y gratitud. Para ofrecer con la actitud correcta, es esencial reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios, como dice 1 Corintios 4:7, que tienes que no hayas recibido. Ser agradecidos por nuestras bendiciones. Filipenses 4:6 nos invita a dar gracias en todo. Ofrecer con generosidad y desprendimiento, no aferrarnos a nuestros recursos, sino confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Principio teológico. La actitud con la que ofrecemos es tan importante como lo que ofrecemos. En Malaquías 3:10, Dios nos invita a probarle en los diezmos y ofrendas, prometiendo que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre nosotros. 3. La planificación y la preparación. Ofrendas bien pensadas. Abel no ofreció cualquier cosa, sino lo mejor de sus ovejas. Esto implica que él planeó y preparó su ofrenda con anticipación. En nuestras finanzas, la planificación es esencial para poder ofrecer de manera significativa y efectiva. Estrategia, planificación financiera para la generosidad. Para ofrecer de manera planificada, es esencial establecer un presupuesto de ofrendas, destinar una porción específica de nuestros ingresos para dar. Preparar ofrendas especiales, como donaciones para causas específicas o ayudas a necesitados. Invertir en el reino de Dios, apoyar proyectos que glorifiquen a Dios y bendigan a otros. Aplicación práctica. Imagina que tu vida financiera es como un huerto. Si siembras con cuidado y preparación, cosecharás frutos abundantes. Pero si siembras de cualquier manera, no verás los resultados deseados. La planificación es clave para una generosidad efectiva. 4. La integridad de nuestras finanzas. Ofrendas limpias y sinceras. La ofrenda de Abel fue aceptada porque era limpia y sincera. En nuestras finanzas, la integridad es esencial para que nuestras ofrendas sean agradables a Dios. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Estrategia, integridad en el manejo de nuestros recursos. Para ofrecer con integridad es esencial ser honestos en nuestras transacciones, evitar el engaño y la corrupción. Pagar nuestras deudas y obligaciones. Romanos 13:7 nos recuerda que debemos pagar a cada uno lo que le corresponde. Vivir con transparencia y responsabilidad. Ser ejemplos de integridad en nuestras finanzas. Reflexión teológica. La integridad no es solo un valor humano, sino un mandato divino. En Salmos 15:1-2 leemos, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Por lo tanto,
Nuestras finanzas deben reflejar nuestra integridad y justicia. 5. La generosidad como estilo de vida, ofrendas continuas y significativas. La ofrenda de Abel no fue un acto aislado, sino parte de su estilo de vida. En nuestras finanzas, la generosidad debe ser una práctica continua y significativa, no algo esporádico o superficial. Estrategia: generosidad continua y significativa. Para vivir una vida de generosidad, es esencial establecer hábitos de dar, como el diezmo, ofrendas adicionales y donaciones regulares. Buscar oportunidades para bendecir a otros, como ayudar a necesitados, apoyar misiones o financiar proyectos comunitarios. Ser generosos no solo con dinero, sino también con tiempo y talentos, como dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Anécdota referencial: conocí a una mujer llamada Ana, quien decidió destinar el 10% de sus ingresos a un comedor comunitario en su barrio. Aunque al principio le pareció un sacrificio, con el tiempo notó que sus finanzas no solo no se veían afectadas, sino que incluso prosperaban. Ana entendió que la generosidad no es solo un acto de obediencia, sino también una forma de experimentar la provisión divina. Conclusión: finanzas con propósito divino. Génesis 4:5 nos ofrece un marco teológico para entender nuestras finanzas no como un fin en sí mismas, sino como una herramienta para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Al ofrecer lo mejor, con la actitud correcta, planificando con cuidado, viviendo con integridad y siendo generosos de manera continua, estamos llamados a ser administradores fieles de los recursos que Dios nos ha dado. Esto no solo nos traerá bendiciones personales, sino que también nos permitirá ser canales de bendición para otros. Que estas estrategias te inspiren a tomar control de tus finanzas, no por miedo o avaricia, sino por un deseo sincero de honrar a Dios y servir a su creación. Como dice Malaquías 3:10, cuando somos fieles en nuestras ofrendas y administración, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones que no tendremos lugar suficiente para recibir. Que así sea en tu vida financiera. Estrategias financieras basadas en Génesis 41:47-49. Ahorrar en tiempos de abundancia. El libro de Génesis, en su capítulo 41, versículos 47 al 49, nos ofrece una visión profunda sobre la importancia de la planificación y el ahorro en tiempos de abundancia para enfrentar tiempos de escasez. Estos versículos dicen: en los 7 años de abundancia la tierra produjo copiosamente, y él reunió todo el alimento de los 7 años que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y almacenó José grano como arena del mar, mucho en extremo, hasta que dejó de contar, porque no tenía número. Aunque este pasaje tiene un contexto histórico específico, también podemos extraer principios aplicables a las finanzas personales. A continuación, diseñaré una serie de estrategias financieras basadas en estos versículos, utilizando una perspectiva teológica y práctica. 1. Planificación para el futuro. Ahorrar en tiempos de abundancia. La primera lección que podemos extraer de estos versículos es la importancia de planificar para el futuro. José, bajo la guía de Dios, supo que después de los 7 años de abundancia vendrían 7 años de escasez, y por lo tanto, tomó medidas para asegurar la provisión durante los tiempos difíciles. Estrategia, ahorro sistemático y planificación financiera. Para planificar para el futuro, es esencial establecer un fondo de emergencia,
Ahorrar al menos 3 a 6 meses de gastos básicos para enfrentar imprevistos. Invertir en instrumentos de ahorro a largo plazo, como fondos de inversión, planes de jubilación o bienes raíces. Elaborar un presupuesto, distribuir nuestros ingresos de manera que cubran necesidades, ahorros e inversiones. Anécdota referencial. Hace algunos años, conocí a una familia llamada Los Martínez, quienes decidieron ahorrar el 20% de sus ingresos durante varios años. Aunque al principio les pareció un sacrificio, con el tiempo lograron acumular un fondo significativo que les permitió enfrentar una crisis económica sin mayores dificultades. Los Martínez entendieron que ahorrar en tiempos de abundancia es una forma de honrar a Dios y proteger a su familia. 2. Administración prudente, sabiduría en el uso de los recursos. José no solo ahorró, sino que lo hizo de manera sistemática y organizada, almacenando grano en las ciudades y asegurando que hubiera suficiente para todos. Esto nos enseña la importancia de administrar nuestros recursos con sabiduría y prudencia. Estrategia, administración prudente de los recursos. Para administrar nuestros recursos de manera prudente, es esencial evitar el despilfarro, ser conscientes de nuestros gastos y evitar compras impulsivas o innecesarias. Invertir en calidad, ya sea en productos, servicios o inversiones, buscar siempre la excelencia. Proteger nuestros activos, adquirir seguros de vida, salud y propiedad para resguardarnos de pérdidas inesperadas. Principio teológico. La administración prudente no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para el bien de nuestra familia y comunidad. En 1 Timoteo 5:8, Pablo nos recuerda que si no proveemos para los nuestros, hemos negado la fe y somos peores que los incrédulos. Por lo tanto, administrar nuestros recursos es un acto de amor y responsabilidad. 3. La provisión divina, confiar en la guía de Dios. José no actuó por su propia cuenta, sino bajo la guía de Dios, quien le reveló los sueños del faraón y le dio la sabiduría para interpretarlos y actuar en consecuencia. En nuestras finanzas, es esencial confiar en la guía de Dios y buscar su dirección en todas nuestras decisiones. Estrategia, dependencia de Dios en las finanzas. Para confiar en la provisión divina, es esencial orar por sabiduría financiera. Santiago 1:5 nos invita a pedirle a Dios sabiduría, y Él nos la dará generosamente. Reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios, como dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Ser agradecidos y contentos. Filipenses 4:11-13 nos enseña a estar contentos en toda situación, sabiendo que Dios suple todas nuestras necesidades. Aplicación práctica. Imagina que tu vida financiera es como un barco. Si confías solo en tus propias fuerzas, el barco puede naufragar en las tormentas de la vida. Pero si dependes de Dios, Él será tu capitán y te guiará a puerto seguro. 4. La generosidad, compartir lo que se nos ha dado. Aunque el pasaje habla de almacenar grano para tiempos de escasez, también debemos recordar que Dios nos bendice para que seamos bendición a otros. En 2 Corintios 9:6-7, leemos: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Estrategia, generosidad y provisión. Para vivir una vida de generosidad y confianza en la provisión divina, es esencial destinar una porción de nuestros ingresos a la caridad, como el diezmo o ofrendas adicionales. Apoyar causas que glorifiquen a Dios y ayuden al prójimo,
como misiones, obras benéficas o ayuda directa a necesitados. Ser generosos no solo con dinero, sino también con tiempo y talentos, como dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Anécdota referencial. Conocí a una mujer llamada María, quien decidió destinar el 10% de sus ingresos a un comedor comunitario en su barrio. Aunque al principio le pareció un sacrificio, con el tiempo notó que sus finanzas no solo no se veían afectadas, sino que incluso prosperaban. María entendió que la generosidad no es solo un acto de obediencia, sino también una forma de experimentar la provisión divina. 5. La planificación a largo plazo, preparación para el futuro. José no solo planificó para los 7 años de escasez, sino que lo hizo de manera sistemática y organizada, asegurando que hubiera suficiente para todos. En nuestras finanzas, la planificación a largo plazo es esencial para asegurar nuestra estabilidad y la de nuestra familia. Estrategia. Planificación a largo plazo. Para prepararnos para el futuro, es esencial. Invertir en un plan de jubilación, asegurar que tendremos recursos para nuestra vejez. Establecer un testamento y plan de sucesión, proteger a nuestra familia y asegurar que nuestros bienes se distribuyan según nuestra voluntad. Vivir con propósito y legado. Pensar en cómo nuestros recursos pueden beneficiar a las generaciones futuras y glorificar a Dios. Reflexión teológica. La planificación a largo plazo no es solo un acto de responsabilidad, sino también de fe. En Lucas 14, 28-30, Jesús nos enseña la importancia de contar el costo antes de construir una torre, para no quedarnos a medias. Por lo tanto, planificar para el futuro es una forma de honrar a Dios y cuidar de los que dependen de nosotros. Conclusión: finanzas con propósito divino. Génesis 41, 47-49 nos ofrece un marco teológico para entender nuestras finanzas no como un fin en sí mismas, sino como una herramienta para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Al planificar para el futuro, administrar con prudencia, depender de Dios, ser generosos y planificar a largo plazo, estamos llamados a ser administradores fieles de los recursos que Dios nos ha dado. Esto no solo nos traerá bendiciones personales, sino que también nos permitirá ser canales de bendición para otros. Que así sea en tu vida financiera. Amén. Estrategias financieras basadas en Génesis 47:20, administración sabia en tiempos de crisis. El libro de Génesis, en su capítulo 47, versículo 20, nos ofrece una visión profunda sobre la importancia de la administración sabia y la mayordomía responsable, incluso en tiempos de crisis. Este versículo dice: "Y compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque el hambre los obligaba a ello. Así la tierra vino a ser de Faraón". Aunque este pasaje tiene un contexto histórico específico, también podemos extraer principios aplicables a las finanzas personales. A continuación, diseñaré una serie de estrategias financieras basadas en este versículo, utilizando una perspectiva teológica y práctica. 1. Adquisición estratégica. Invertir en tiempos de oportunidad. José, actuando en nombre de Faraón, compró tierras durante una época de crisis. Esto nos enseña la importancia de estar atentos a las oportunidades de inversión, incluso en tiempos difíciles, cuando los precios pueden ser más bajos y las oportunidades más accesibles. Estrategia. Inversión inteligente en tiempos de crisis. Para invertir de manera estratégica, es esencial identificar oportunidades de inversión, como bienes raíces,
acciones o negocios que estén subvaluados. Mantener liquidez, tener ahorros disponibles para aprovechar oportunidades cuando surjan. Evaluar riesgos y beneficios, asegurarse de que las inversiones sean prudentes y estén alineadas con nuestros objetivos financieros. Anécdota referencial. Hace algunos años, durante una recesión económica, conocí a un hombre llamado David, quien decidió invertir en propiedades cuando los precios estaban en su punto más bajo. Aunque muchos le advirtieron sobre los riesgos, David confió en su análisis y en la guía de Dios. Con el tiempo, el mercado se recuperó y las propiedades que compró aumentaron significativamente su valor. David entendió que las crisis pueden ser oportunidades disfrazadas y que la sabiduría y la paciencia son clave para aprovecharlas. 2. Administración responsable. Cuidar lo que se nos ha confiado. José no solo compró tierras, sino que las administró de manera responsable, asegurando que Faraón tuviera control sobre ellas y que los egipcios pudieran seguir trabajando la tierra. Esto nos enseña la importancia de administrar nuestros recursos con sabiduría y responsabilidad. Estrategia. Administración prudente de los recursos. Para administrar nuestros recursos de manera responsable, es esencial elaborar un presupuesto, distribuir nuestros ingresos de manera que cubran necesidades, ahorros e inversiones. Evitar el despilfarro, ser conscientes de nuestros gastos y evitar compras impulsivas o innecesarias. Proteger nuestros activos, adquirir seguros de vida, salud y propiedad para resguardarnos de pérdidas inesperadas. Principio teológico. La administración responsable no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para el bien de nuestra familia y comunidad. En 1 Timoteo 5:8, Pablo nos recuerda que si no proveemos para los nuestros, hemos negado la fe y somos peores que los incrédulos. Por lo tanto, administrar nuestros recursos es un acto de amor y responsabilidad. 3. Provisión en tiempos de escasez, planificación para el futuro. José no solo compró tierras, sino que también aseguró que hubiera suficiente alimento para todos durante los años de hambruna. Esto nos enseña la importancia de planificar para el futuro y asegurar la provisión en tiempos de escasez. Estrategia, planificación financiera para tiempos difíciles. Para planificar para el futuro, es esencial establecer un fondo de emergencia, ahorrar al menos 3 a 6 meses de gastos básicos para enfrentar imprevistos. Invertir en instrumentos de ahorro a largo plazo, como fondos de inversión, planes de jubilación o bienes raíces. Diversificar nuestras fuentes de ingresos, no depender de una sola fuente de ingresos, sino buscar múltiples formas de generar recursos. Aplicación práctica. Imagina que tu vida financiera es como un huerto. Si siembras con cuidado y preparación, cosecharás frutos abundantes. Pero si siembras de cualquier manera, no verás los resultados deseados. La planificación es clave para una provisión segura en tiempos de escasez. 4. Generosidad y compasión. Ayudar a los que menos tienen. Aunque José compró tierras en nombre de Faraón, también aseguró que los egipcios pudieran seguir trabajando la tierra y alimentándose. Esto nos enseña la importancia de la generosidad y la compasión, especialmente en tiempos de crisis. Estrategia, generosidad y ayuda a los necesitados. Para vivir una vida de generosidad es esencial destinar una porción de nuestros ingresos a la caridad, como el diezmo o ofrendas adicionales. Apoyar causas que glorifiquen a Dios y ayuden al prójimo, como misiones, obras benéficas o ayuda directa a necesitados. Ser generosos no solo con dinero, sino también con tiempo y talentos, como dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Anécdota referencial. Conocí a una mujer llamada Ana, quien decidió destinar el 10% de sus ingresos a un comedor comunitario en su barrio.
Aunque al principio le pareció un sacrificio, con el tiempo notó que sus finanzas no solo no se veían afectadas, sino que incluso prosperaban. Ana entendió que la generosidad no es solo un acto de obediencia, sino también una forma de experimentar la provisión divina. 5. Dependencia de Dios, confiar en su provisión y guía. José no actuó por su propia cuenta, sino bajo la guía de Dios, quien le dio la sabiduría para interpretar los sueños del faraón y actuar en consecuencia. En nuestras finanzas, es esencial confiar en la guía de Dios y buscar su dirección en todas nuestras decisiones. Estrategia: dependencia de Dios en las finanzas. Para confiar en la provisión divina, es esencial orar por sabiduría financiera. Santiago 1:5 nos invita a pedirle a Dios sabiduría, y Él nos la dará generosamente. Reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios, como dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Ser agradecidos y contentos. Filipenses 4:11-13 nos enseña a estar contentos en toda situación, sabiendo que Dios suple todas nuestras necesidades. Reflexión teológica. La dependencia de Dios no es solo un acto de fe, sino también de humildad. En Proverbios 3:5-6 leemos: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por lo tanto, en nuestras decisiones financieras, es esencial buscar la guía de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Conclusión: finanzas con propósito divino. Génesis 47:20 nos ofrece un marco teológico para entender nuestras finanzas no como un fin en sí mismas, sino como una herramienta para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Al invertir estratégicamente, administrar con responsabilidad, planificar para el futuro, ser generosos y depender de Dios, estamos llamados a ser administradores fieles de los recursos que Dios nos ha dado. Esto no solo nos traerá bendiciones personales, sino que también nos permitirá ser canales de bendición para otros. Que estas estrategias te inspiren a tomar control de tus finanzas, no por miedo o avaricia, sino por un deseo sincero de honrar a Dios y servir a su creación. Que así sea en tu vida financiera. Amén.